Si alguna vez te han despedido de un trabajo y lo han hecho de manera improcedente, la empresa te habrá tenido que pagar una indemnización. La ley dice que son 33 días de salario por cada año trabajado, eso sí, con un límite de 24 mensualidades. Claro, eso, si llevas muchos años trabajando en una empresa, la indemnización, el pago puede ser cuantioso, pero el problema es cuando llevas muy poco tiempo y has tenido a lo mejor que cambiar tu vida para empezar un trabajo en el que a los 6 meses te echan. Bueno, hemos salido a la calle para preguntar cuál es tu experiencia siendo despedido. Este es un reportaje de Carlos García. ¿Usted ha sufrido alguna vez un despido improcedente? Sí, sufrí un despido improcedente en una empresa que se llama Idental, ya desaparecida. Hace muchos años, sí. Que estaba embarazada de unos 7 meses y me despidieron improcedentemente. Me despidieron una vez hará unos 7 años durante una baja. ¿Le dieron algún tipo de indemnización? Bueno, no pretendían, pero los llevé al SMAC y ahí pudimos pactar una indemnización. Lo peleé en los juzgados, en la conciliación ya lo que pedí, lo calculé lo que tenía que pedir, lo pedí y me lo dieron. En el primer momento declaraban baja productividad y que me despedían por baja productividad. Y entonces yo pues recurrí a ello y por eso conseguí la indemnización. ¿En qué año fue esta situación? 2014 o 2015. Fue como hace unos 10 años. Creo que eran 33 días, ¿no?, por año trabajado. ¿Y esta indemnización que usted al final recibió, le fue reparadora, digamos, durante el tiempo que tardó en encontrar un nuevo empleo? Yo diría que no, ¿eh? Creo que es bajo. No, por supuesto que no, porque yo estaba muy embarazada y ya no me iban a contratar en ningún sitio. ¿Cree que, por tanto, que se deberían de ampliar estos días que se tienen en consideración? Claro. Pero nada más que está legislado así por Europa. No somos europeos, pues para todo. Porque no tenemos defensa ante estas situaciones. Un embarazo ya de 7 meses y que te despidan, no tienes posibilidad de encontrar trabajo en ese momento. ¿Cuál consideraría a lo mejor que sería un número de días justo para en esta medida? El doble. Porque al final llevas mucho tiempo en una empresa y sobre todo si es por antigüedad. A mí también me tenían que haber dado un plus por antigüedad, pero bueno, al final todo fue en el mismo monto. Bueno, pues ahora el Consejo de Europa ha dicho que la regulación de España no se adapta a la Carta Social Europea, así que hay que cambiar este sistema de pagos por indemnización. Lo cierto es que las cosas no deben de estar muy bien en España cuando se miran las cifras, por ejemplo, de número de personas despedidas, donde van creciendo cada año porque puede que esté resultando demasiado fácil. Fueron más de 500 000 en el año 2022 y ya veis que año a año esa cifra va creciendo. La media de la indemnización pagada por cada despido tampoco crece, al revés, cada vez es menor. El año pasado fue una media de 8.251 euros por cada uno de las personas despedidas. Esa como media, y ya veis que esa evolución es también negativa a lo largo del año. Bueno, pues muy bien. Ahora nos preguntamos después de todo esto, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Emilio Sánchez Hidalgo es redactor de Economía del País y Cristóbal Molinas es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén. Gracias a los dos por estar en el programa. Cristóbal, empiezo por contigo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambiar? ¿Estamos hablando de subir la indemnización por despido? ¿De que sea más dinero el que se paga por un trabajador despedido? Sí, bueno, buenas noches. Sí, vamos a ver. Primero, hay que cambiar el modelo. Ahora, como ha salido en el reportaje, el modelo es automático. En función del salario y de la antigüedad, así te corresponde. Eso debe cambiar. Hay que hacer un modelo más abierto donde se tengan en cuenta los distintos daños. El Comité Europeo de Derechos Sociales ya en las conclusiones del 23, la decisión de fondo está pendiente de conocer, aunque está notificada, ¿no? Pero este es un elemento fundamental. Pero hay otra cosa muy importante que a veces se pasa un poco por alto. Nos tienen que devolver los salarios de tramitación. Esto es fundamental. El tiempo que hay desde que te despiden hasta que tienes una sentencia firme, hasta ahora dependía los salarios de tramitación de que el empresario lo acepte o no. Y eso el Comité Europeo de Derechos Sociales dice que eso hay que reintegrarlo, eso hay que pagárselo a los trabajadores. O sea, tenemos ya una opción, los salarios de tramitación. Emilio, lo comentábamos antes en la presentación del tema. El problema es sobre todo cuando llevas muy poco tiempo en el trabajo y con el sistema que hay, lo que te toca por indemnización es muy poco.
¿Qué hacemos con eso? Justo esa es la clave y eso es lo que señala el Comité Europeo de Derechos Sociales, por lo que hemos podido saber y como hemos contado en el periódico. Esos 33 días con 24 al año, con 24 mensualidades como tope, para las relaciones largas, como muy bien explicabais, sí resarcen normalmente al trabajador, hay que ver los casos específicos, pero en las relaciones cortas ese sistema tasado no tiene por qué resultar reparador, que es justo lo que dice la Carta Social Europea, que tiene que hacer la indemnización por despido improcedente cuando el despido no está justificado, cuando no hay una razón válida para ese despido. O sea, si tú, por ejemplo, llevas 2 meses en la empresa, te has mudado a otra ciudad y te despiden por una razón que no sea objetiva, pues el daño que te hacen en absoluto va a estar compensado por la indemnización que vas a recibir. Y justo ahí es donde se pone el foco y justo en esa línea es por donde podemos esperar, ya veremos cuáles son los movimientos políticos al respecto, pero por donde podemos pensar que puede ir un cambio en la normativa. ¿Y qué cambio sería ese? Pues una indemnización mínima. En esto, Cristóbal, me interesará mucho también escuchar su opinión al respecto, pero lo que vienen planteando los sindicatos es que debería ser al menos de 6 meses. O sea, ya tenemos un techo, digamos, pues ahora lo que debería haber es un suelo para cumplir con esa Carta Social Europea. Cristóbal. Sí, bueno, en esa línea, vamos a ver. La idea es que tiene que ser reparadora. Claro, para generar una cierta seguridad jurídica, lo que se propone es que haya una indemnización mínima. A partir de esa indemnización mínima que cubra las situaciones efectivamente de menor antigüedad, que son muy importantes en nuestro país, la posibilidad de un daño adicional tendría ya que ser probado por el trabajador o la trabajadora, ¿no? Pero de entrada que al menos haya una indemnización que hoy en día no está cubierto, ¿no? Con objeto de que se cubra la cuestión de la suficiencia. Distinto quedaría el tema de lo disuasorio, ¿no? Que esto es un tema muy importante y es que el Comité Europeo dice que la indemnización tiene que tener 2 patas, 2 componentes. La reparadora, que puede ir en la línea de lo que Emilio está comentando, pero la disuasoria también tiene que tener un plus que haga que al empresario que no tiene una causa, que no hay objetividad, pues en vez de que le resulte más barato, le frene un poquito, ¿no? Es decir, que le merezca más la pena o que exista una causa o no despedir que pagar los 6.000 o 7.000 euros, porque esa es la media, como estáis diciendo, pero hay decenas de sentencias en las que te dan 900 euros, 1.000 euros, 1.100 euros, ¿eh? Es una situación, por tanto, preocupante. Indemnización mínima, la reparación, salarios de tramitación. Emilio, ¿hay algo más que se podría añadir en esta lista de cambios posibles? Pues, por ejemplo, en otros países también el tiempo de preaviso funciona de otra forma. Comparar los sistemas de los diferentes países es bastante complicado. Preaviso, perdona, sí. ¿Quieres decir que la empresa avise a ese trabajador que le va a despedir con más tiempo del que lo hace ahora? Efectivamente, Okay. Efectivamente, justo. Esto es el melón que se abre con esto es importantísimo. O sea, la indemnización por despido es uno de los puntales de la normativa laboral, es uno de los asuntos que más preocupa tanto a los sindicatos como a los empresarios y a partir de esta sentencia que parte de una denuncia que interpuso UGT en el año 22, que ha sido posible gracias a que España ratificó la Carta Social Europea en 2021, pues lo dicho, o sea, se abre un mundo de posibilidades, ya veremos por dónde salimos. Una cosa más importante, ¿lo que dice el Consejo de Europa es una recomendación para España o va a ser obligatorio que este cambio se produzca? Cristóbal. Sí, bueno, vamos a ver, muy buena pregunta porque esto es importantísimo. Nada de recomendación, es vinculante. Lo dice la Carta Social Europea, pero atención, lo dice el Tribunal Constitucional en varias sentencias, lo ha dicho el Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia en un dictamen que se hizo por el Consejo de Estado cuando lo ratificamos. Lo acaba de decir la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Por tanto, cuidado, esto es vinculante, esto es un compromiso jurídico y tiene el mismo valor que si fuera una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es verdad que no se llama sentencia en sentido estricto, pero es por la propia jerga, por la construcción del comité,
pero por favor, esto está muy bien, esta pregunta de que se matice. Es vinculante, lo dice el Tribunal Constitucional, no es una recomendación. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Bueno, eso ya es otro cantar, pero esto es vinculante. Vamos a este cantar. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? ¿Cómo se puede cumplir? ¿Puede ser una decisión del Gobierno en un Real Decreto que se hace de forma rápida o un desarrollo reglamentario? ¿O todo esto va a necesitar una tramitación en el Parlamento, proyecto de ley, acuerdo con las otras fuerzas políticas, en definitiva dilatándose hasta no se sabe cuándo? Pues para cambiar la normativa, esto tiene que tomar el camino de cualquier ley. O sea, una precisión importante a lo que estaba comentando Cristóbal es que, además de la parte jurídica, tengamos también en cuenta la parte política. PSOE y Sumar, en su programa de gobierno, prometían dar cumplimiento a las garantías que establece la Carta Social Europea en materia de despido. Y la institución encargada de interpretar la Carta Social Europea ya la ha interpretado. O sea que el compromiso político de PSOE y Sumar respecto a un cambio, después de lo que dice el comité, está sobre la mesa. Luego tenemos que añadir, ya veremos cómo pueden hacer este cambio. La mayoría parlamentaria, ya lo venimos viendo, lo que llamamos de legislatura, siempre es difícil, pero eso está ahí. Pero además una cosa más importante, y es que a partir de ahora ya los jueces, una vez que esto se haga público, que de momento hay un embargo a la información, calculamos que para verano será cuando será oficial, los jueces van a poder recurrir en todo momento a esto para dar indemnizaciones por despido improcedente superiores a los 33 días. Esto ya ha pasado solo con la ratificación de la Carta Social Europea. En un caso que se dio en Barcelona en el año 23, luego después de esto ha habido más acuerdos judiciales, por lo que nos señalan fuentes jurídicas, y lo que es muy previsible es que en adelante nos vayamos a encontrar, si no hay antes un cambio de la normativa, muchas más sentencias que vayan más allá de los 33 días. Una última cosa, ¿lo que nos está pasando en España es algo que sucede en otros países de Europa o somos el perro verde que vamos por detrás con una regulación muy defectuosa comparada con otros países? Cristóbal. No, pero no han ido pasando, ¿no? Vamos a ver, hay que tener en cuenta que esto es lo que daba confianza a la decisión del comité, porque eso se esperaba. Ya ocurrió en Finlandia, en su momento, en el 2002, luego ocurrió en Italia, luego ha ocurrido en Francia, antes ocurrió en Eslovenia. Es decir, nosotros, es verdad, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa, nosotros ya teníamos este modelo antes del Estatuto de los Trabajadores y hoy por hoy, por ejemplo, aunque esté de moda por otra cosa o de actualidad, en el caso de los deportistas profesionales, la indemnización por un despido improcedente ya es abierta. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que este es un modelo que ya conocemos. En la mayor parte de los países europeos el modelo era abierto. Lo que pasa es que en los años abierto, 2014... abierto, Cristóbal, quieres decir que el trabajador pacta con la empresa el número de días. Exacto. Bueno, hago la precisión. Sí, claro que para nosotros abierto quiere decir que no está topado. Que tú, en función de los daños y de la decisión judicial, puedes tener una indemnización, por tanto, puede ser una u otra. Esto, insisto, este es el modelo que habían tenido todos los países más desarrollados. ¿Qué ocurre? Pues que cuando la época de austeridad, las reformas de la crisis, pues varios países fueron en la misma línea nuestra, ¿no? De ir reduciendo. Y el Comité Europeo de Derechos Sociales cada vez ha ido cargándose esas legislaciones, ¿no? Por tanto, no tiene que ser tan grave, ¿no? O sea, no es una disrupción, como ha dicho, que venga el Averno, se abren las puertas del infierno. Estamos preparados para esto, lo conocemos. Y como ha dicho Emilio, es muy importante la ley para los empresarios. ¿Por qué? Por lo que él ha comentado, porque efectivamente esto es una cosa que se llama juicio de convencionalidad. Un tribunal ahora mismo ya puede aplicar directamente la decisión del comité. Y puede establecer 33, 45, 68, 120, es decir, con lo cual se abre, ahí sí que se abriría una diversidad que entendemos que lo mejor es que sea la ley la que establezca esos parámetros, con lo cual sería seguridad para todos. Cristóbal, Emilio, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones. Gracias a ti, Carlos.